¿Y tú? Bien, nos habíamos quedado, esperen que voy a ir repasando las diapositivas. Bien, estamos en estas preguntas para el debate. Habíamos llegado, creo que, a qué es el engagement y de qué depende. Eh, Engagement quiere decir compromiso, y bueno, de qué depende tiene que responderlo cada uno, ¿no? Pero mm, en el video que habíamos visto, el, el hombre este decía que había un porcentaje de personas en Estados Unidos, según un estudio, que estaba comprometida con el trabajo, que era muy bajo. Otro porcentaje que eran los que estaban descomprometidos y otro que estaban, ¿cómo sería? Eh, no recuerdo cómo era que decía justamente en el video, pero era algo así como activamente descomprometidos. ¿Qué quería decir? Que eran personas que realmente estaban conscientes de que lo estaban y aún así elegían el descompromiso. Entonces, ¿qué quiere decir compromiso? Sería como la pregunta. ¿Alguien quiere continuar rapidito? Si yo me imagino que esto ya lo analizaron, ya lo vieron. Cualquiera que me conteste está bien, así puedo seguir con la próxima pregunta. Y podría ser como el asentimiento, digamos, a aceptar y a sentir positivamente a lo que planteamos como objetivo, por ejemplo, o como tarea. Perfecto. Perfecta la respuesta, Sol. Sí, el compromiso tiene que ver con una participación activa, ¿no? O sea, y el descompromiso, con lo contrario, con una no participación o con una participación que vaya en perjuicio de eso que uno se plantea como objetivo, que sería esto de activamente descomprometido, ¿no? La gente dice sonrían y vos haces la acción contraria para perjudicar la foto, por ejemplo. No sé si me siguen ahí. Entonces, cuando se habla de compromiso, compromiso organizacional o, o- o compromiso con una tarea, tiene que ver con cuánto yo me involucro y me predispongo a la finalización de esa tarea. Hola Santi, ¿cómo estás? Bien. Eh, Cuando hablamos de autopercepción, tiene que ver con la imagen de uno mismo. Tiene que ver con cómo yo me veo y qué es lo que yo creo eh, que muestro. ¿No? Entonces, cuando uno dice, yo puedo ser tóxico, alguien puede percibirse tóxico y pensarse que sus acciones o su cadena de comportamiento es tóxico. ¿Qué creen ustedes? En realidad no, pero una persona, vamos a llamarlo eh, depresiva, a veces viste que se autoconsideran que todo es culpa de ellos, entonces en ese caso podríamos decir que sí, pero lo normal no. Lo normal no, salvo que la persona tenga como Una eh, patología rara. una O sea, patología. Sí, vamos a pensar en personas mentalmente estables, ¿no? No vamos a entrar en el terreno de la psicología, pero sí vamos a pensarlo como en lo cotidiano. Eh, ¿Ustedes creen que una persona que roba considera que lo que hizo está mal? ¿Sabe que está haciendo un daño? ¿O que lo que está haciendo es incorrecto moralmente? Yo creo que sí, lo sí, lo sabe. sabe. ¿Alguien opina distinto, Amparo? O sea, No, yo coincido, ¿eh? ustedes coinciden que la persona que hace daño es consciente del daño que hace. Por ejemplo, si No yo... en todos los casos, pero en algunos yo creo que sí. ¿En qué casos no? Y no sé, capaz que hay personas que hacen acciones que para ellos el resultado no va a ser tan malo y para otras personas sí. Es como,
también percibir qué es lo que siente el otro en esos Bien. casos. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Si yo, como mi resultado esperado de una conversación con vos, es que obtener lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vamos a pensar que vos tenés algo que yo quiero. Puede ser plata, puede ser lo que sea. Y yo para eso utilizo todas mis estrategias, morales e inmorales. Y lo termino consiguiendo. Mi objetivo estaba claro, ¿no? Pero no importan los medios. Y yo lo termino consiguiendo. Al final de todo, ¿yo creo que hice bien o mal? En tu caso, creo que creíste que hiciste bien, ¿no? Y bien o no, porque conseguiste lo que quisiste. Bien. Y pasa que eso es subjetivo. Ahí estás hablando de algo de moral. O sea, Estamos la hablando de moral la es- moral, exactamente. La moral es subjetiva. Pero de la moral de uno mismo estamos hablando también. La moral de uno mismo. Uno se va a dormir tranquilo pensando que hizo daño a los demás. Bien, Y depende de cada independiente. uno, como vos decís. Sí. ¿Eh? O sea, eso depende de cada uno. Y uno hace daño a los demás, voy a ponerlo de otra manera, intencionalmente. ¿O es una cuestión que no se dio cuenta y después en todo caso se siente mal por eso? O se arrepiente de lo que hizo. O dice, bueno, puedo pedir disculpas, puedo tener una acción, o puedo hacer como que no pasó y sigo con mi vida. Digamos, ¿ustedes creen que la acción dañina es siempre premeditada? No, porque por ahí yo te dije algo que para mí no fue tan grave y para vos, no sé, te sentiste mal cuando yo te lo dije o sentiste que el tono no fue el adecuado, la forma, y para mí fue algo normal, digamos, y no me di que a vos te podía llegar a hacer mal. Bien, va por ahí lo que quería plantear yo, ¿eh? Gracias, Amparo. Es como la frase, si ofendí a alguien, le pido perdón. Una cosa así sería. Sí, perdón si ofendí a nadie, no fue mi intención. Eh, realmente, medio como que nos manejamos así, cuando no somos muy conscientes de nuestras acciones. Cuando nosotros tratamos de registrar un poquito más lo que hacemos y de registrar al otro, porque de eso se trata un poco todo lo que estamos viendo en esta capacitación, de registrarnos a nosotros y de registrar al otro, y de registrar las acciones que tenemos con el otro. Si yo no puedo percibir bajo ningún punto que lo que yo hice está mal, y el otro me está diciendo, me hiciste daño, y yo le digo, no, no es como vos decís. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Lo vivieron una vez a este tipo de cosas? Sí, sí, yo lo viví hace muy poco y sentí así, un daño realmente. Y fue como, no, pero no era así, bueno, así culminó la situación. Entonces, claro, no tener el registro de lo que le afecta al otro o hasta qué punto uno llega con su acción a perjudicar el resto, se desencadena en eso, tal vez sí, en situaciones En que hieren. toxicidad. Perdón, solo que te interrumpí. En toxicidad, ¿no? En una situación donde... ¿Qué quiere decir que es tóxico? Que te hace daño. O sea, vamos a traducir Claro. esto. Ujú. Entonces, uno resulta herido, le resulta lastimado de la situación. Y voy a reformular la pregunta. ¿Una persona se puede autopercibir como dañina? Como Difícil, ¿eh? Difícilmente. bueno, esta pregunta la dejo acá como disparadora, porque no tiene una respuesta, y para cada uno de ustedes va a ser una respuesta distinta, pero tengan en cuenta que si yo no puedo ponerme en ese lugar de preguntar si yo lo que hice le puede haber hecho daño al otro y repreguntarme si mis acciones fueron las correctas o no, y en torno a eso modificar mi accionar, yo soy indudablemente una persona tóxica. ¿Se lo explico de otra manera o lo entienden? Otra. Bien. Si yo no puedo cuestionarme a mí y en torno a eso cambiar mi accionar, soy tóxico.
Ok, ¿Me siguen? Yo, sí. si yo soy una persona que no cambia en torno a las cosas que me van afectando y que afectan a los demás, si yo no me planteo nunca si yo lo que hice estuvo bien o estuvo mal, si yo no trato de mejorar como individuo y espero que los demás se adapten a mis modos, soy una persona tóxica. Esa es la manera de saberlo. Si todos los demás tienen que adaptarse a mí, si todos los demás, yo digo, acéptenme como soy o no me acepten. Y si no les gusta, que se jodan. Eso es un claro ejemplo de lo que diría una persona tóxica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que una persona no sea tóxica? La adaptabilidad, la empatía y la consideración. La única manera que yo tengo de no actuar tóxicamente es replanteándome y con el otro construir relaciones más sólidas. Digamos, tener en consideración al otro en cómo yo me comporto y cómo eso le afecta al otro. ¿Me siguen? Clarito. Sí. Sí, Gracias. sí. Bien. Entonces, cuando se habla de si se pueden gestionar las emociones, ¿qué es lo que plantea el chico del video? Él dice que no, que en realidad las emociones no se pueden gestionar, pero plantea algo muy lindo, que yo lo anoté acá, que dice, lo que se puede gestionar es la vida para tener mejores situaciones. Preciosísimo. Bien, bien, bien. ¿Y qué opinan ustedes? Pues, en tu caso, Sole, que estás ahí en el micro y te veo muy activa hoy, así que te voy a aprovechar. De una. Genial. Me das Y dinamismo a yo, la... Yo opino que sí, que son cuestiones que se tienen que trabajar directamente. No sé si gestionar es la palabra, ni reprimir, ni modificar. Por ahí sí, digamos, se puede suavizar. Si una sabe que tiene un temperamento jodido y que todos se lo dicen y que es reiterativo, o sea, bueno, a suavizar un poco. Pero en realidad, para mí lo que plantea, ¿no? Es que podemos tener con esto que decimos, mejores hábitos, ser más conscientes, utilizando todas estas herramientas podemos modificar nuestra acción. Difícilmente, capaz que nos tenemos que tragar la calentura, el orgullo, etcétera, ¿no? Porque Bien, bueno, las emociones afloran. bien, gracias, Sole. Un poco lo que sirve por ahí para analizar estos videos y demás, y Sole lo está haciendo muy bien, porque ella dice, para el del video no. ¿No? Entonces, eso uno tiene que entenderlo. Cuando alguien dice, cuando yo les planteo algo dentro de estas teorías y demás, no es un absoluto. Ustedes pueden cuestionar estos saberes. Y es interesante que los cuestionen y los analicen, porque también al analizar esos saberes, ustedes reformulan internamente su concepto de esas cosas. Entonces, cuando este señor dice que no se pueden gestionar las emociones, pero sí se puede gestionar cómo yo me comporto en mi vida, mis comportamientos, puedo gestionar el entorno. Él habla mucho del entorno y del contexto. Entonces, modificar lo externo para que haya un cambio interno. Entonces, él propone ese camino para motivar, ¿no? Él dice, la motivación tiene que ser algo que te da la situación, el entorno. Yo no puedo gestionar mi motivación desde lo interno. Como que de repente tengo un pensamiento iluminador y estoy motivado. ¡Oh! Mi motivación surgió y entonces hago un montón de cosas. Él dice que eso no funciona así y en relación a eso viene esta línea de pensamiento de no se pueden gestionar las emociones. Pero a ver, el autocontrol es una manera de gestionar las emociones. Cuando uno tiene una situación, una emoción, un impulso, eh, vamos a pensarlo de la teoría de las necesidades. Cuando hay un deseo, cuando hay una necesidad, surge un deseo y del deseo surge una acción. Esa acción es un impulso. Digamos, yo puedo en esa acción contenerme y no realizarla. O sea, si uno lo estudia desde lo que es el marketing o vamos a pensarlo desde la comercialización, ¿qué utiliza la empresa? La empresa que quiere vender algo. Utiliza ese deseo y más profundo va hacia la necesidad. Entonces, a través de los deseos y de las necesidades, eh, va cubriendo esos impulsos que las personas tienen y aprovecha para venderles.
digamos, si yo puedo controlar mi emocionalidad, y decir, controlar el impulso en realidad, cuando uno habla de gestionar las emociones, se refiere puntualmente a eso, gané de hacer una compra que yo no necesitaba, ¿no? Esto fíjense qué útil que es en el momento de hacer compras a droguería, por ejemplo, para los encargados. Tengo el impulso de que necesito comprar esto porque no sé qué sé yo, porque lo vi en la tele, que esto, que el otro, que tal. ¿Y dónde se controlan? Cuando ponen las cantidades o cuando ven el monto final, no sé. Pero ponele, tienen como todo un montón de mecanismos para poder autocontrolarse en eso. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un mecanismo? Cuando no hay una persona que me está frenando y yo estoy frente al problema y hay alguien que me está irritando. ¿Cómo hago yo para controlar el impulso de reaccionar violentamente o de angustiarme? Eso sí es gestión de las emociones, donde yo, ese impulso, esa cadena de acción que hay una reacción y hay una acción. Perdón, hay una acción y hay una reacción. Me sucede algo que me molesta, que me incomoda, qué sé yo, y mi reacción, ¿cuál es? Puede ser el autocontrol o puede ser el impulso inmediato. Y yo reacciono, si yo tengo autocontrol, voy a reaccionar más tarde, pero no impulsivamente. ¿Me siguen hasta ahí? Era algo que habíamos planteado hace un par de diapositivas, Sí, como sí. como una de las competencias. Acá lo dejo, el autocontrol como competencia. Una situación de estrés, tengo un momento complicado, estoy bajo presión, pero de alguna manera me contengo ante ese impulso y reacciono calmado y en torno a mis objetivos. Ese es el control de las emociones, eso es la gestión de las emociones. Y lo que dice este psicólogo que charla es bastante acertado. Yo no puedo gestionar mi emocionalidad, no puedo gestionar la emoción. Sí puedo gestionar qué hago con esa emoción. Yo tengo ganas de llorar, me cago llorando. Ahora, ¿estoy triste? Bueno, ¿esa tristeza me toma completamente al punto que yo no puedo accionar? ¿Qué tanto dejo yo aflorar esa emoción? Reprimirla siempre va a ser la peor opción. Reprimir la emoción. Pero el impulso muchas veces sí debe ser reprimido. ¿Se entiende esta diferencia? ¿O eh, estoy complejizando mucho la cuestión? Sí, sí, se entiende. Bien, gracias, San. Entonces, la pregunta que había hecho Santi, no sé si ya tuviste respuesta. ¿Qué significa hacer tu zona de confort más grande? ¿Qué pensás, Santi, de esto? Podemos charlarlo. El martes me habías planteado que querías hablar un poquito de esto. Como estar más cómodo, buscar como una forma de poder llegar a estar como que mi entorno me motive aún más. Eso es lo que entiendo, es como que la zona de confort sea más grande. Yo por lo menos como que discrepo un par de cosas de la que dice este señor también. Bien, Yo por lo menos lo que yo siento es como que eh, uno puede dentro de sus capacidades y dentro de sus ganas modificar su entorno, siempre y cuando lo predisponga, ¿no? Es decir, o sea, si yo actúo de una determinada forma, puedo llegar a hacer que mi entorno mejore. Lo que él dice es como que si yo busco un lugar donde estoy como bien y todo eso, eso me va a motivar. Yo al menos pienso que es como al revés. Eh, y obviamente hay días que uno se siente motivado y otras veces no. Pero la idea es como mantenerse como constante y buscar cierto objetivo como el final. bien. En relación al tema eso de la zona de confort o como aumentar el área de la zona de confort, yo lo entiendo así, de agarrar y de que eh, no sé si que la motivación sea más grande, sino como que yo esté como cada vez más cómodo en ese lugar. Y, o sea, tener como menos cosas que me molesten. Supongo que debe ser lo que quiso decir. Sí, no es tan matemática la cuestión. Él lo que plantea es, hace varias analogías al respecto. Te voy
voy a recordar una que por ahí capaz que pasa medio por alto en el video. Él en un momento dice, si ves el vaso medio vacío, entonces buscate un vaso más chico. Hace referencia a lo mismo, ¿no? Es como que en realidad lo que él está planteando es que el contexto y el lugar, el entorno donde uno se desarrolla y desarrolla sus actividades, tiene que ser un lugar placentero para uno. Y que uno generalmente elige estar en esos lugares. Y si no va a otro lugar, es porque no siente que ese lugar sea mejor. Digamos, es como que si de alguna manera uno se conforma con la situación. Y cuando se habla de zona de confort, en realidad tiene que ver con el conformismo. Viene como con una teoría que habla sobre eso. Cuando uno habla de salir de tu zona de confort, tiene que ver con que uno salí de tu conformismo y busca desafíos, busca algo distinto. Entonces, cuando él dice, no salgas de tu zona de confort, porque estás bien ahí, lo que tenés que hacer es transformarla. No sé si me explico. Es como, tenés que estar más cómodo en donde estás. Y de esa manera vas a lograr la motivación y la felicidad, que creo que en ese momento el video está hablando sobre eso. Cuando uno, por ejemplo, vos decís, yo estoy bien con mi pareja, y vos lo escuchás a la persona y decís, bien, es como la palabra correcta para escribir una relación. ¿No debería ser como algo un poquito mejor? ¿No deberías estar feliz, no sé, enamorado? O sea, hay un montón de otras palabras mejores para describir tu relación de pareja. No, pero yo estoy bien. La persona te dice así como media, como pasándola mal mientras te está escribiendo cómo está con su pareja. Y no te cuenta nada más. Y vos entonces ahí decís, bueno, ¿y vos qué haces para estar mejor con tu pareja? Bueno, esa pregunta, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué me pongo a hacer para estar mejor con mi pareja? Es justamente ampliar la zona de confort. La pareja es una zona de confort. ¿Cómo hago yo para hacerla más grande? La respuesta no es estoy con más personas. Si alguien lo estaba pensando. Poliamor, yo estaba pensando, sí. No, bueno, si tu respuesta es el poliamor, entonces tu pareja no es una zona de confort, claramente. No es. Pero si estar en pareja fuese eh, una zona de confort y vos no te sentís confortable ahí, entonces tenés que hacerlo más grande. ¿Qué significa? Estar mejor con esa persona. Buscar que esa zona de confort sea más grande. ¿Se entiende la analogía o es compleja? Yo la pensaba como bastante sencilla, por eso no me detuve mucho. Sí se entiende, Guille. Bien, bien, gracias. Santi, ¿mejor? Sí, sí, lo entendí, lo entendí. Estaba recordando un trabajo que no pude llegar a estar en mi zona de confort a pesar de haber hecho lo que pude y bueno, tuve que salir de ahí. Y sí, es como lo normal, digamos. Lo normal es que uno no... darse cuenta que no estás en la zona de confort realmente. Y ahí es cuando vos te tenés que ir. Si vos estabas ahí, estuviste ahí como remándola, hiciste todo lo que estaba a tu alcance y tampoco funciona, generalmente es lo que pasa con las parejas, ¿no? O sea, como que en realidad contestás bien para que nadie te siga preguntando, pero en realidad la respuesta correcta no era bien. Era la estoy pasando mal. Si vos estás en un ambiente tóxico, si retomamos ese concepto, y la estás pasando mal, o sea, es un displacer para vos estar en ese lugar, y realmente no estás en tu zona de confort. Estás como ni siquiera conforme con el lugar. Estás mal. Y bueno, ahí ya juegan otras cosas, digamos, que ya son del campo de la psicología y demás. ¿Por qué uno elige estar en un lugar que es perjudicial para uno? Pero vamos a entender que el trabajo es un lugar donde uno se siente bien. Y por eso elige este trabajo y no otro. Lo mismo que la pareja. O sea, vamos a pensar que las personas somos inteligentes, tanto emocional como profesionalmente, y elegimos bien nuestros trabajos y nuestras parejas. Entonces ahí sí, estamos en nuestra zona de confort.
Pero si de alguna manera estamos con una persona y la estamos pasando realmente mal, la mayor parte del tiempo la sufrimos, qué sé yo, y bueno, con esa pareja no estamos bien. No hay momentos de placer, no hay momentos de un montón de cuestiones, y bueno, lo mismo pasa con el laburo. Yo estoy en el laburo. 4 de cada 3 días lloro, y qué sé yo. Digamos, ¿depende de vos modificar eso? No, no depende. Porque, bueno, no estás en tu zona de confort. Eh, ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Adaptabilidad. Justo hablamos bastante de esto. Eh, pero bueno, básicamente es ajustar. ¿Qué pasa? Yo tengo una situación X, y yo esperaba una situación y me adapto a la X. Digo, bueno, voy a agarrar y ver qué puedo hacer con este contexto, con esta situación, distinta a la que yo esperaba. Supero rápidamente mis expectativas y empiezo a trabajar en los cambios que se dieron. De eso se trata esta competencia, ¿no? Cómo yo, en diferentes lugares, en diferentes contextos, con diferentes personas o en diferentes situaciones, eh, soy flexible a poder lograr mis objetivos o lograr los objetivos de la empresa, en este caso, si lo hablamos en un contexto laboral. ¿Qué pasa? ¿Cómo más se puede pensar esta flexibilidad? Eh, hay personas que tienen distintas maneras de hacer las cosas. Acepto que los demás tengan maneras de hacer distintas las cosas, o reniego de eso y trato de agarrar y decir, no, tu singularidad no me gusta. Yo no me adapto a tu singularidad. Te traigo para este lado. Sin evaluar siquiera si capaz que de esa manera era mejor. ¿Me siguen? Sí, Bien. Puede suceder, por ejemplo, ¿qué quiere decir que me adapto? Evalúo, digo, ¿qué situación es mejor dentro de las dos que se presentan? Por ejemplo, yo tenía una manera de hacer un arqueo de caja y viene otro y te dice, che, mirá, pero si lo hacemos de esta manera es mejor, ¿eh? Es más rápido, no pierdo tanto tiempo, fíjate, mira. Yo decía, no, 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 no. Esto es así, siempre se hizo así y va a quedar así. Y sin escuchar la propuesta del otro, yo me mantengo con lo que yo ya sabía. Eso no sería como lo contrario a la adaptabilidad, ¿no? En cambio, mantener la mentalidad abierta me permite a mí adaptarme y tomar mejores decisiones en relación a lo que va pasando. Yo cuando trabajo con personas tengo que entender necesariamente que los demás no piensan como yo, no actúan como yo y no son yo. Porque si no sería bastante aburrido el mundo, pero también sería bastante lineal, ¿no? Todas las cosas serían de una misma manera, no habría distintos puntos de vista y demás. Nosotros de alguna manera tenemos que entender que trabajar con otros nos enriquece, independientemente de que no estemos de acuerdo con los otros. Nos enriquece porque amplía nuestros puntos de vista. Esta capacitación y demás tiene que ver con esto, con pensar que mis puntos de vista pueden no ser eh, los únicos. Entonces ampliar un poquito, aunque sea en cada uno de los conceptos que fuimos trabajando dentro de la capacitación, ir incluyendo esos puntos de vista que cada uno sugiere, que cada uno opina, aunque uno diga, no, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo el autor, o no tiene que, bueno, suma a mi punto de vista. Y de esa manera yo incluso puedo modificar el punto de vista que yo tenía. Eso es adaptabilidad. Digamos, yo tomo lo que el otro tiene, su experiencia, su punto de vista, lo que sea que me está aportando, y yo lo incorporo y me adapto y lo aprovecho. Esa es una adaptabilidad bien desarrollada, ¿no? Como competencia. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando no? Cuando no me adapto. En el mundo
totalmente cambiante en el que vivimos. Se Me genera frustro. Perdón, primero Silvi, después Sole, y ahí... Pero se frustrar es una... generan, se generan conflictos algunas veces. Bien. ¿De qué tipo, por ejemplo? Silvi. Y porque hay distintas opiniones. O sea, capaz que la persona nueva no acepta cómo vos le estás marcando o le estás enseñando. Bien. Generalmente la adaptabilidad es más de las personas viejas, el problema. No es de los más nuevos. Puede ser. Pues te digo por una cuestión de predisposición. Uno espera que el nuevo se adapte al lugar. Y de hecho está en constante adaptación. De hecho, cuando vos te dan nuevas tareas, qué tan rápido la aprendés o no, depende de tu adaptabilidad y de otras cosas, ¿no? Pero cuando una persona tiene más tiempo trabajando, lo más probable es que le cueste más incorporar nuevos puntos de vista, nuevas opciones y demás, porque está acostumbrado, tiene como una inercia de trabajo. Claro, no acepta capaz la propuesta que trae el nuevo, en ese Ujú. caso. Sole, me habías dicho Pues, frustración. sí, frustración también, ¿no? Porque si no me puedo adaptar, eh, bueno, voy a tener más obstáculos, digamos. Eso genera obstáculos, no ser flexible y me frustro, no llego a mi objetivo. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo les doy un ejemplo de falta de adaptabilidad, o si quieren, vamos a pensarlo de esta manera. No es falta de adaptabilidad, sino son distintos tiempos de adaptabilidad. En un momento en la farmacia sucedió que nosotros trabajamos con un sistema de pedidos a depósito por notitas. Hacíamos notitas en papel y se pedía el depósito sin saber qué era lo que había en depósito. Y entonces implementamos un sistema de Excel. Dijimos, bueno, vamos a escribir todo el stock que hay, vamos a hacer el inventario de todo lo que hay en el depósito y van a poder pedir con ese Excel. Y empezamos a mandar archivos de Excel todos los días actualizados y se modificaban manualmente según las bajas que iban haciendo. Y continuamos trabajando con esa manera durante bastante tiempo. Hubo un periodo de adaptación entre la notita y el Excel. Hubo personas que se adaptaron enseguida y hubo personas que no tenían ni idea cómo usar Excel. Y entonces les costaba muchísimo pedir. Ese periodo de adaptación duró casi como 3 meses en algunas personas y en otros duró más de un año en aprender a usar el Excel. Hicimos charlas y charlas y reuniones para que se pudiera aprender a usar el Excel. Después de un tiempo de estar trabajando con el Excel, más o menos trabajamos con el Excel de 2017 hasta 2020, que empezó Stocky. Cuando empezó Stocky, pasó lo mismo. Dejamos de usar el Excel y ya estaban todos recontra acostumbrados a usarlo. Hubo personas que enseguida aprendieron a usar Stocky, vieron los cambios, vieron cómo se podía aprovechar, vieron todas las ventajas, empezaron a sacar un montón de provecho de la aplicación y hubo otras que preferían el Excel. Eran las mismas que les había costado el Excel en principio. Y al día de hoy, todas esas personas se adaptaron y hoy usan Stocky. Entonces la adaptabilidad, cuando se habla como de una competencia, tiene que ver el tiempo. Qué tan inmediatamente, qué tan rápido yo me adapto a esos cambios. Hay cambios que son muy grandes y entonces requieren de más tiempo para adaptarse. Pero quien se adapta primero saca una ventaja. ¿Lo pueden ver a eso a través de este ejemplo? Buenísimo. Sí, Bien. sí. Sí, Generalmente este problema lo tienen las personas que tienen más años, digamos, en una empresa. Porque el que es nuevo se adapta rápidamente al cambio, no lo tiene tan internalizado al modo actual. El que tiene más años lo tiene muy incorporado a la manera de hacer las cosas. Entonces cuando el cambio es muy brusco y muy grande y es muy sustancial en su manera de hacer las cosas, de repente cuesta para esas cosas. Y les digo otra cuestión. Vieron que yo les había dicho que la iniciativa era una de las cosas que nosotros veíamos en casi todas las personas que eran encargadas y bueno, que
todas las personas que estaban haciendo esta capacitación y que no eran encargadas la tenían también, por haber decidido hacer la capacitación. La adaptabilidad es un requisito que hoy nosotros tenemos para todas las personas de la empresa. Digamos, y las personas que no se adaptan tan rápido como otras, las tenemos en consideración también. Pero hoy en día piensen ustedes que una persona sin adaptabilidad, sin adaptarse rápido a los cambios, sin poder modificar sus maneras de trabajar, no podría funcionar dentro de nuestro esquema. ¿Lo pueden analizar a eso? Una persona que es totalmente rígida con lo que tiene que hacer, con la manera de hacer las cosas, y que ante el planteamiento de otra manera de hacer, no se adapta. No lo hace. Sigue como venía. Ven que pueden analizar, si quieren, dentro de sus grupos de trabajo, que las personas que más conflictivas son las que menos se adaptan. Y la que te dice, bueno, dale, y lo hace el otro día de esa manera, viaja. Es un golazo. Y bueno, como última competencia, cerrando este arco de ¿cómo que le estaba llamando yo? Módulo. Es la comunicación, y vieron que la comunicación está presente en los 4 módulos. En reuniones, en conflictos, en competencia y también en el módulo de comunicación. Ustedes sabrán por qué. ¿Por qué, ¿Por qué será que la comunicación atraviesa todo el taller? Y bueno, porque es el eje, ¿no? El eje de este taller, de esta capacitación, y es el eje de nosotros como individuos y como trabajadores. Si yo no desarrollo la competencia como comunicación, hablamos de la adaptabilidad, ¿no? Recién, que es necesaria para las personas que trabajan en la empresa y demás. ¿Qué piensan de la comunicación? Es lo esencial. Lo esencial en la vida, ni siquiera en la empresa. Digamos, piensen que nosotros somos una empresa que vende, somos de compra y venta. Independientemente de que estamos en el área de salud y tenemos un montón de cuestiones con los medicamentos y todo lo demás, ¿cómo le vendemos al cliente? Por seña. Claro, por lenguaje de señas. El lenguaje de señas es una comunicación también. Así, Si yo sé hacer señas y demás, me estoy comunicando con el otro. no, es que sí, o sea, vendemos con la comunicación, con el habla, el saber ofrecer, venderle, entregarle, Exactamente. engancharlo. También igual tenemos que usar a veces, por más que no sea una persona que hable con lenguaje de señas, a veces usamos las señas para, ¿Ve? para incentivar la venta, ¿no? Es una Sí, la manera. comunicación no verbal es parte de la comunicación. Vamos a pensarlo así. No solo el habla es la comunicación. Vimos que la corporalidad también es una comunicación. Lo vimos en los videos que estuvimos chumeando, vimos varias situaciones. Fanny, no sé si querías decir algo antes de continuar yo hablando. Ofreciéndole, dice Norma. Claro, pero ¿cómo le ofreces, Norma? ¿A través de qué? ¿Cuál es tu herramienta para ofrecer? No, quería dar un ejemplo con adaptabilidad como competencia y Sí. también creo que es parte de la comunicación. Tengo mi suegra que tiene 91 años y ella se puede comunicar con una facilidad como con todas las generaciones, puede entablar una comunicación como increíble. Pero en eso ella hace cursos de autoconocimiento y demás, como que todo el tiempo está leyendo. Ella me dice, Fanny, si yo no, como que no hago esto, no puedo comunicarme con las personas, o sea, con estas nuevas generaciones, yo estaría encerrada, me dice. Y bueno, y es cierto, ella se adaptó a todos estos cambios. eh, bueno, me parece perfecto. Qué No genial. sé si... Sí. Felicitaciones por tu suegra.
Sí, Bueno, exacto. habría que ver si uno está con la pareja por la familia o por la misma pareja. Eso es un ¿Cómo? chistecito. No, que habría que ver si uno elige si uno elige a la pareja por la familia de la pareja o por la pareja. O sea, a veces Las dos pasa que cosas pasa. creo que era un chiste nada más. Gracias, Fanny. Cuando uno habla eh, de comunicación, eh, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más a este tema, digamos, de hecho todo el módulo siguiente que empezamos hoy trata sobre eso. Ahora cuando la llamada finalice, tenemos unos minutos, yo quiero cortar y arrancar con el video en el próximo módulo, en el próximo reunión de Meet, que es el video que da inicio a la comunicación. Así que vamos a aprovechar un poquito para cerrar el tema de competencias y después entramos de lleno en lo que es comunicación. ¿Por qué incluí este módulo acá en esta capacitación? Porque usted diría, bueno, pero estás hablando de un montón de cosas sueltas que no necesariamente están conectadas, ¿no? Pasa eso un poco con las competencias. El hilo que yo utilicé para unir todas estas competencias es el puesto de trabajo. Como las personas están de encargadas y demás, yo considero que tendrían que manejar todas estas competencias de las que hablamos como al menos, al menos bien. Bueno, en una escala de 1 al 10 deberían ser un 7 en cada una de estas competencias para poder realizar bien su trabajo. Eh, si es mejor, mejor. Y si es menos, tendrían que hacer como la autocrítica y decir, bueno, tengo que ver el modo de mejorarme, de superar mis cualidades, de ver y decir, yo en esto tengo problemas. Quien tiene problemas en comunicación lo sabe. Quien tiene problemas de iniciativa lo sabe. Quien tiene problemas en el desarrollo de las personas lo sabe. Quien tiene problemas, ¿me siguen? Son varias competencias, no son poquitas las que vimos en este módulo, pero la idea es mostrarles a ustedes este conocimiento como una posibilidad de mejorarse a ustedes mismos y proponerles para el año que viene ver si podemos hacer un trabajo de coaching. Me gustaría, y sin tenemos todo eso junto. No sé, me parece que está mal redactado, San. Y si tenemos todo eso junto, ¿tenés todas las cualidades, decís? ¿O te faltan? Podés hablar, ¿eh? Te faltan. Bien. Ahora lo vemos. Pero déjame terminar la idea y ahí te contesto. Yo les quería plantear para el año que viene hacer un trabajo de coaching, traer un externo, no hacerlo yo, sino traer una persona o que sea especialista o que sea entendida en el tema, o que sea una persona, por ejemplo, para lo que es autocontrol hay muchos profesionales que pueden enseñarlo, no necesariamente tiene que ser un especialista en coaching. Para el tema de la comunicación pasa lo mismo, hay especialistas en recursos humanos, hay especialistas en administración, y yo pensaba que podíamos hacer un trabajo así en torno, ustedes elijan una competencia que les gustaría desarrollar. Entonces vamos a someternos grupalmente a un entrenamiento para desarrollar esa competencia. Eh, de todas maneras, ustedes pueden ir trabajándolas individualmente. O sea, pero tienen que ser conscientes de que la parte, casi todas las diapositivas que hablan de una competencia o de la otra están divididas en qué sucede cuando esta competencia está bien desarrollada y qué sucede cuando no. Fíjense en esta misma diapositiva, el último párrafo dice, cuando no se desarrolla esta competencia, se observan grandes dificultades. Bueno, ese esquema a ustedes les sirve identificar, si ustedes tienen ese tipo de dificultades, si ustedes tienen, notan que ahí hay algo que los frena, notan que ahí hay algo que los incomoda, notan que tienen eso como una imposibilidad, y lo que yo les quiero mostrar con estas diapositivas y con esta capacitación
es que eso se puede modificar. Digamos, ¿cómo lo modifican y demás? Es una pregunta que les dejo abierto. Digamos. Cada uno va a tener una manera distinta de modificarlo. Hoy, por ejemplo, hablaba con Silvi de lo que es el autocontrol. Entonces yo le decía, mirá, para el autocontrol hay 3 cosas que vos podés hacer sin recibir una capacitación, sin recibir un coaching para trabajarlo. Podés hacer terapia, podés hacer actividad física, podés hacer yoga, que trabaja un montón. Y Ricardo estaba en ese momento y me dice, podés hacer meditación, totalmente. Hay varias actividades que uno puede hacer en torno a, al saber que te falta algo, ¿no? O sea, vos decís, yo tengo una necesidad de trabajar esta competencia, bueno, entonces me pongo en eso. Si no saben, si ustedes sienten que no saben cómo abordar, cómo trabajar esa competencia que les falta, hablen conmigo y pensamos juntos una manera de trabajarlo. Esperar un coaching para cada una de las cosas que le faltan es un montón de guita. De nosotros, de nuestra parte de la empresa, me encantaría poder brindarlo, ¿no? Pero tengan en cuenta que son muchas competencias, son muchas cuestiones, y también hay una parte de ustedes que tiene que ver con cómo se desarrollan ustedes profesionalmente. ¿Qué cursos eligen hacer? ¿Qué capacitaciones? ¿Qué libros leen? ¿Qué cosas consumen? ¿Leen revistas de negocios? ¿Leen revistas? ¿Leen material sobre administración? ¿Leen teoría de los derechos? Perdón, de los derechos no. Podría ser teoría de los derechos laborales, teoría de los recursos humanos. ¿Hacen algo en pos de mejorar como trabajadores? Digamos, o esperan que eso lo brinde la empresa y nada más. Digamos, qué tan bien ustedes se preparan para hacer el trabajo que hacen, tiene que ver con su profesionalismo. Y yo lo que les brindo acá, con estas diapositivas, con esta charla y con esto, es un poco de autocrítica, de una mirada hacia adentro, de que ustedes puedan agarrar y evaluarse y decir, yo en esta competencia la verdad que estoy un poco flojo, podría trabajar en esto. ¿Cómo lo hacen? Depende de ustedes, depende de sus tiempos, depende de su energía. Capaz que su trabajo les consume absolutamente todo, y si no es el trabajo, es la familia y la pareja. Y cualquier cuestión extra que tengan. Entonces no tienen tiempo. Bueno, perfecto, no tienen tiempo. Desde el trabajo vamos a tratar de a poquito ir brindándoles herramientas para que ustedes puedan desarrollarse como individuos en sus vidas personales y también dentro del trabajo como profesionales. No sé si respondí tu pregunta, Santi. ¿Estás ahí? Sí, sí, gracias. No, está bien. Quedan 4 minutos de esta reunión. Cortamos y les paso el enlace de Meet por WhatsApp. Así se pueden conectar. Y ahí arrancamos con el módulo de comunicación. Fanny, ¿querías decir algo? No, Guille, Ah, soy ahora bien. aquí solo. Cuando estás del celu se te pone la manito. Así que por eso a Sole le pasa lo mismo. Y entonces unos 20 minutos casi. Y después no preparé preguntas para el debate, así que vamos a continuar directamente con comunicación. Vamos a dejar el debate para la próxima vez. Por los próximos 15 minutos intentaré compartir una serie de reflexiones que tienen que ver con el complejo arte de comunicarnos. Una actividad, un proceso que hacemos todos los días y que muchas veces no nos detenemos para darle la importancia y el valor que merecen. La primera pregunta es, ¿y yo quién soy como para pararme enfrente de ustedes y hablar de comunicación? Y la respuesta rápida es, pues soy una persona como muchos de ustedes que continuamente estoy comunicándome o intentando comunicarme con gente. Los últimos 20 y pico años me he dedicado a ejercer la carrera de odontología. Entonces, viendo pacientes todos los días, me doy cuenta que cada paciente tiene otra cabeza, cada paciente es otro mundo.
Y dedicado también a la academia, he tenido la oportunidad de recorrer una serie de lugares en donde también me he dado cuenta de la complejidad de intentar comunicar una idea. Si pensamos, y me encanta esta frase de Bernard Shaw que dice que el principal problema de la comunicación es la ilusión de que existe. No es más allá de una ilusión. Asumimos que la persona que está enfrente nos entiende. Miles Davis, que es un jazzista extraordinario, habla y dice: tú solo puedes entender todo lo que digo si tú habitaras en mi mente. Entonces, si pensamos un momento que evidentemente esto complica muchísimo, y complica muchísimo porque cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros une los puntos de manera distinta. Todos utilizamos parámetros de medición, para todos nosotros la temperatura, por ejemplo, hay para quien hoy hace más frío que para otro, entonces habla uno de hace mucho frío, hace calor, habla muy rápido, habla muy lento, no le entiendo, sí le entiendo. Todos unimos nuestros puntos de forma distinta, entonces asumir que el de enfrente une sus puntos como nosotros, evidentemente es justamente una ilusión. Y es por eso que digo que basamos el éxito de la comunicación en asumir. Yo solo puedo asumir que el de enfrente fue capaz de captar la intención de mis comentarios o de mis ideas. También solo puedo asumir que yo capté con claridad la intención de quien tuvo a bien acercarse a mí y decir algo. Si lo amplificamos y pensamos en comunicadores en televisión, en políticos, solo pueden asumir que la gente que les rodea puede entender la intención del cómo y del por qué de lo que decimos. Y mucho tiene que ver, porque así como conectamos los puntos cada quien de forma distinta, si piensas cómo empieza tu día y cómo transita tu día, y piensas la cantidad de procesos que haces en piloto automático, y lo piensas por un segundo, es extraordinaria la cantidad de horas del día que transitamos en piloto automático. Esta es una imagen que muestra el cruce peatonal de Shibuya en Tokio, donde transitan millones literalmente de personas todos los días. Y es fascinante ver ese rostro, cada uno en piloto automático pensando y existiendo de otra forma. Lo importante o lo interesante es pensar cuánto tiempo de nuestras vidas transitamos así, en piloto automático. Entonces, la intención de esta plática es tratar de hacerle un corte al piloto automático y hacer, quizá es la expresión más importante de esta plática, es ese esfuerzo consciente de vencer al piloto automático. Y ese esfuerzo consciente por pensar fundamentalmente en 3 elementos de nuestro día a día, a través de los cuales podemos transitar y aspirar a comunicarnos mejor. Esos 3 elementos tienen que ver con 3 órganos que evidentemente están regidos por nuestro cerebro, que son los ojos, los oídos y el corazón. Nuestros ojos solo ven lo que conocemos. Si no lo conoces, no lo ves. Y si ves esta imagen, en donde claramente ves la letra en la parte inferior, esa letra va desapareciendo conforme aparece la imagen del desierto. Sin embargo, ahí la vemos porque sabemos que existe. Si cambiamos de imagen y vemos esta silueta, prácticamente de manera universal, es inminente que lo que estamos viendo es una botella de Coca-Cola. Si cambiamos de imagen y pasamos a este ejemplo, será igualmente inminente para aquellos de ustedes que han estado ahí, en donde se tomó esta fotografía. Es el icónico Parque Millennium en Chicago, en esta escultura de Anish Kapoor. Pero el que no ha estado ahí y el que no sabe esta imagen, lo ve y no lo entiende. Esto es parte de lo que nos pasa una y otra vez. Un gran profesor universitario me enseñó una frase hace muchos años que dice: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. La pregunta es, ¿estamos viendo y qué estamos buscando? Una imagen muy sencilla. Vemos aquí, en este barquito, una serie de personas. La pregunta es, ¿cuántos hay?
Entonces contamos, pues hay 2, 4, 6, pensamos en el reflejo en la ventana. Y la pregunta es, ¿quién está viendo esa persona que eminentemente soy yo reflejada en el espejo? ¿Qué es lo que están buscando nuestros ojos? Cada vez que tenemos la oportunidad de pararnos frente a alguien, de visualizar algo que nos puede dar la pauta para podernos comunicar mejor. Esto me lleva a hablar del concepto del síndrome del coche rojo. Todos hemos pasado por este síndrome. Compramos un coche rojo o una prenda de vestir de cierta marca y de repente aparece por todos lados. Acabamos de escuchar una charla de un paciente cardiópata. En el momento que él está diagnosticado, empieza a escuchar de cuánta gente se ha infartado. Sin embargo, antes son temas que pasan desapercibidos. No los tenemos ahí, no están tan conscientes, no están tan en esa superficie que nos permite hacer la reflexión. Entonces, pensamos en ese concepto del síndrome del coche rojo y cómo esto atenta contra la forma en la que nosotros visualizamos las cosas. Lo cual nos lleva al siguiente órgano fundamental, que son los oídos. ¿Qué tanto escuchamos? Y esto obedece a un ejercicio sumamente complejo. Y les cuento rápidamente esta historia. Caminaba hace unos meses en el aeropuerto de Houston porque me desplazaba para dar una conferencia en una ciudad muy remota que se llama Bozeman, Montana. Para llegar a Bozeman se necesitan 3 vuelos, México, Houston, Houston-Denver, Denver-Bozeman. Y me topé con este libro que se llama The Power of Noticing, un libro fantástico que justamente nos dice lo poco que nos fijamos. Estoy en la fila para abordar el vuelo y llega un niño, me toca por la espalda, este chavito, y me da un papel. Me dice, ¿qué dice ahí? Me llamo Eric, no hablo inglés, es la primera vez que estoy viajando en Estados Unidos. Para lo cual le pregunté, ¿y de dónde eres? Me dijo, soy de Guatemala. ¿Y a dónde vas? Voy a Montana. Dije, perfecto, mi querido Eric, pégate a mí, yo te voy a llevar a Montana. Abordamos el siguiente vuelo, Houston-Denver, nos bajamos en el vuelo en Denver. Escuché en el altavoz que había cambiado la terminal, había cambiado la puerta de salida, se retrasó el vuelo. Le dije, qué suerte tiene Eric, me tiene a mí. Llegamos finalmente a la puerta de salida, escanean mi boarding pass, paso el de Eric y me dice la chica del mostrador, él no va a Bozeman, él va a Billings, Montana. Wow, a lo mejor ya dice que perdió a su vuelo, no habla inglés, yo ya estoy abordando. Y les muestro este libro que acabo de comprar que se llama The Power of Noticing. Yo que soy el gurú del que se fija. Y como casi hice que este niño perdiera su vuelo. Esto quiere decir que la comunicación es mucho más compleja de lo que asumimos. Escuchar va mucho más allá de esperar tu turno para hablar. Una frase que me encanta es esta del monólogo. 2 monólogos no hacen un diálogo. ¿Qué tanto verdaderamente te preocupas por escuchar lo que dicen los demás? Esto yo lo entendí, como todas las cosas, por la mala, cuando después de muchos años de ejercer la profesión, me daba cuenta que a mis pacientes no les interesaba que yo fuera interesante. No les importaba escuchar que yo venía de Singapur a una conferencia. Querían que yo fuera interesado en ellos. Entonces dejé de ser interesante. Ahora ya no hablo de mí. Ahora pregunto. Y lo más importante es que hay gente que, aunque le preguntes, no está preparada para darte mucha información. Hace 2500 años, Sócrates nos invitó a pensar en el concepto de las preguntas, que quizá es el recurso, la herramienta más increíble que tenemos para renovar consistentemente esta energía intelectual, pero también para entrar en contacto con mucha información. Les voy a mostrar unas gráficas que son muy interesantes, obtenidas del, vamos a decir, un comité educativo en Massachusetts. Y vean ustedes, ¿pueden poner la gráfica, por favor? La edad en la que los alumnos llegan a un punto en el que pueden leer y leen muy bien. La gráfica en la que los alumnos pueden escribir y escriben muy bien. Y quiero que contrastemos esta gráfica cuando los alumnos
hacen más preguntas. Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo el ser humano hace la mayor cantidad de preguntas? Y la respuesta científica es a los 4 años. Y después, ¿qué pasa con la gráfica? Cae radicalmente en picada. Dejamos de preguntar. Como sociedad, dejamos de preguntar consistentemente. Y esto es un problema, porque entonces, si no tenemos el músculo de la pregunta, se atrofia. Entonces ya no incorporamos la pregunta como un mecanismo de comunicación continua. Afortunadamente, quiero compartir con ustedes este recurso, el cual entré en contacto hace 22 años, porque conocí a la persona que la desarrolló. El doctor Dan Rothstein escribe este libro que se llama Make Just One Change y ofrece este concepto que se llama The Question Formulation Technique. Y es un libro fantástico porque nos presenta oportunidades de cómo podemos consistentemente empezar a retomar la frescura de cuando teníamos 4 años. Es decir, cómo podemos empezar a volver a preguntar. Y de esta forma poder establecer mucho mejores conexiones. Entonces, si ya ven tus ojos más y ya escuchan tus oídos más, la siguiente es establecer la conexión. Les muestro en este panel una serie de caras, una serie de pacientes que he tenido el privilegio de atender. Y les pongo esta gráfica porque en este contexto de diagrama dice reconocimiento de patrones. Todos nosotros reconocemos patrones en un sentido o en otro de forma continua. ¿Qué tal si ahora tratas de intercalar lo que ves con lo que oyes? El lenguaje corporal de la gente con la que te comunicas y lo que te dicen. Entonces quiero compartir con ustedes esta historia. Chris es una paciente que vino a la consulta hace unos meses. Y el consultorio dental es un sitio que para mucha gente genera ansiedad, genera nerviosismo. Entonces tal cual, ya llegó un viernes por la mañana al consultorio, nerviosa, ansiosa. Entonces pasamos por el proceso. La vi, la abordé, le empecé a preguntar y contestaba, como buena universitaria, contestaba de manera monosilábica. ¿Sí? No, a veces. ¿Qué estudias, Chris? Estudio comunicaciones. Ah, muy bien. ¿Y en qué semestre estás? No, pues estoy en 7º semestre. ¿Y qué es lo que te gusta de la comunicación? Entonces, cuando ella empezó a ver que ya había un interés de mi parte, ya empezó a ofrecer más información. De modo tal que llegó un punto que me dijo, pero lo mío es la cantada. Dije, qué buena onda. Y como yo soy muy proclive a tener un gusto especial por la música, le pregunté, ¿y qué tipo de música cantas? No sé si podemos pasar aquí el audio. Y empezó a cantar a las 8 de la mañana en el sillón de la clínica. Se soltó el chongo y como pueden ver, empieza a cantar con un sentido que hasta me da pena interrumpirla. Como pueden ver, está todo el staff reunido escuchándole ella cantando. Otros pacientes en otro cubículo diciendo, ¡wow! ¡Qué increíble! Y al final de esta pequeña muestra musical, que evidentemente recibió ella una ovación de parte de todos nosotros, pues continúa, y por efectos de tiempo no me quiero explayar de más. Hola, somos la Dalio Valdés y somos Ponchos Azules. Los Ponchos Azules somos argentinos y argentinas orgullosos. Le dije, oye, Cris, te filmé mientras cantabas, como te diste cuenta. Está impresionante cómo cantas. Y ella me decía, es que yo quiero ser cantante, pero no sé. Le mostré el video y dijo, no puedo creer lo mal que me veo, gesticulo demasiado, tengo un lenguaje corporal que no me gusta. Le dije, pues no te gusta a ti, pero a los que te vemos nos gusta mucho. Le dije, ¿te importaría si subo tu video a Facebook? Le dijo, mira, la verdad es que yo estoy haciendo mi página web, pero sí, súbelo,
súbelo. Ella no tenía mucha idea de que tengo algunas conexiones con gente en Facebook y menos imaginó que en cuestión de días esto se iba a viralizar a través de este post que puse aquí, poniendo, este es mi primer paciente de la mañana, ¿qué opinas de él? Con este call to action, esta pregunta. Y hubieron respuestas de gente de todo el mundo y hubieron cerca de 9,000 reproducciones de su video. ¿De dónde salió esto? Salió de la nada. Salió de una paciente ansiosa que llegó al consultorio, que se sentó en la silla, que pensaba ella de una forma, se percibía ella de una forma, y que hoy se da cuenta que lo que es capaz de hacer tiene una inercia tal que puede generar una bola de nieve con resultados que uno no se pueden imaginar. Lo cual me lleva al cierre de esta pequeña charla y bueno, recordarles los 3 puntos cardinales. Intentemos ver más, intentemos escuchar más, intentemos sentir más. Y lo cierto es que no hay que buscar un paciente o un lugar complicado. Miren, Marcel Proust decía, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ir a lugares remotos, exóticos, consiste en abrir más los ojos. También consiste en abrir más los oídos y, ¿por qué no? Consiste también en abrir un poco más el corazón. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? ¿Están ahí? Hola. Sí, pensando en los Hola. ponchos azules. Sí, estamos acá. ¿Qué les pareció? Me gustó, me llamaron la atención los libros que él menciona. Voy a tratar de ver si puedo buscarlos en español. O sea, no tengo Ah, buen manejo de inglés, así que... sí, encima vieron que el subtítulo está medio extraño. Porque te dice no sé, cualquier cosa el subtítulo. Así que Sí, revisen sí. ahí qué sucede con eso. Igual la parte de las imágenes, cuando él hace alusión a algunas imágenes y a la parte del primer ejemplo, los subtítulos se interrumpían y entonces no dejaba al menos ver. Yo, al menos de mi compu, no lo pude ver bien en los primeros ejemplos. Sí puede llegar a entender lo que quería decir y eso, pero bueno. Sí, lo que él muestra ahí muestra como, creo que muestra imágenes de cosas conocidas para que uno haga la relación mental, o sea, como que muestra imágenes desenfocadas que después se enfocan y bueno, y después muestra una imagen que es como de un lugar muy específico, o sea, como que si vos nunca fuiste ahí no lo podés relacionar, entonces es como para cerrar esa idea que él dice de que uno ve lo que conoce. Y un poco lo que plantea él es abrir los ojos para lo desconocido también. Como que la comunicación tiene que ver con mirar al otro desde un lugar desprejuiciado. Un poco lo que veíamos también en el video del argentino que hablaba, ¿se acuerdan? Él decía en un momento al principio del video que dejen las preguntas y el habla consigo mismo de lado. Todos los conceptos y las respuestas que va dando la mente, las dejen de lado para poder recibir algo nuevo. Bueno, este lo plantea desde la vista. Dice, yo estoy acostumbrado a ver y veo siempre lo mismo. Para poder ver distinto, necesito adaptar la mirada. ¿Se entiende un poco el ejemplo al que él va? Sí, como ver más allá. O sea, no quedarnos con eso, sino que ver un poquito más. Y ahí mostraba claramente la imagen. O sea, que la foto que sacaba, que él estaba en la foto, en un espejo, en un reflejo, pero él estaba. Claro, Y ahí lo mostraban. O sea, ver totalmente. ampliamente. ¿Y hay algo más que les haya llamado la atención del video? ¿Que quieran destacar? No solo ver, Guille, sino también escuchar. Bien. Muchas veces nosotros no escuchamos, solo observamos nomás y cuando alguien nos está hablando interrumpimos y no escuchamos lo que el otro quiere decir.
hay como una suerte de ansiedad, ¿no? Por uno decir lo primero que se le viene a la mente y no conectar con lo que el otro está diciendo. Tal cual. Sí, es como nos pasa esto, ¿no? Como que de alguna manera todos nosotros tenemos una actitud cuando conversamos con los demás de esto yo ya me lo sé, lo que me está diciendo. Y entonces no nos tomamos el tiempo para mirar detenidamente, escuchar detenidamente o conectar con lo que el otro quiere decir, sino que simplemente entendemos la comunicación como, eh, a ver, a ver qué tiene de nuevo para mí. Y bueno, si el otro no tiene nada nuevo, fue al pedo esto. O sea, como una actitud así, ¿no? Es la que él dice que no hay que tener. Sino como más contemplativo, más abierto a la pregunta, más... cuando él habla de conectar con el corazón, habla de esto, de reformular preguntas, de decirle al otro cómo se siente, conectar con la emoción del otro. Por eso da ejemplo a esta chica, ¿no? Y no tanto ir a preguntas superficiales. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, o sea, Sí, sí. conectar, como, Sí. Sí. como decía, para que la persona interactúe y se libere un poco más, para que no diga esa monosílaba de decir sí, no, tal vez, a veces, o sea, que uno se pueda explayar bien. Totalmente. ¿Qué era lo que él quería cuando hace esto de cantar con la chica? ¿Quería grabarla? ¿Ese era como su objetivo? ¿Qué les parece? Por qué él da ese ejemplo? Porque después no lo desarrolla demasiado de por qué. Quería incentivarla, motivarla. Motivarla a que cante, a que se desarrolle ella como individuo. Claro, a que se desenvuelva realmente lo que le gustaba, porque ella dijo, lo mío es cantar. O sea, por más que tenía los estudios, el marketing y todas esas cosas, o sea, ella le decía, lo mío realmente es cantar. ¿Y él qué gana con esto? Yo en realidad creo que lo que buscaba es que ella se pueda ver a sí misma. Como que al comienzo, en la postura en la que la señorita o señora estaba, lo que hacía era como estaba como impostando una persona que era totalmente fría y lejana y no se relajaba. Entonces, él lo que trataba de hacer era como que no padezca la situación que no sea una situación traumática el tema de estar ahí en el consultorio y demás. Que se sienta más cómoda. Exactamente, que se sienta más relajada. Y bueno, entonces buscó esa forma y se llegó a... él pienso que se dio cuenta de que ella, cuando realmente era ella, o se mostraba así sin tanta, como qué sé yo, como capa o protecciones o en ese personaje que él lo menciona como estudiante universitaria, así como una referencia así, eh, como que en realidad era como una persona más sensible y más relajada, ¿no? Claro, claro. De alguna manera él, pongámosle, ¿no? Él es un odontólogo, que está ahí con una paciente que la paciente está nerviosa, está ansiosa, qué sé yo. Y él empieza a hacer algunas preguntas, me imagino yo que con el objetivo de que se relaje. Resulta que él conecta con lo que a ella le pasa y le da como la oportunidad de desarrollarlo. No se queda solamente logrando el objetivo de que se relaje, porque después él la graba, lo comparte la experiencia, la alienta a continuar con su cuestión. Va mucho más allá de la comunicación del objetivo personal de él, sino que también de alguna manera la eleva a ella y la hace ser, eh, como no solo sentirse confortable, sino también sentirse realizada. Lleva como a otro nivel la comunicación. O sea, conecta. Exactamente. De eso se trata por ahí conectar, ¿no? No tanto con mi objetivo personal, sino también conectar con lo que le pasa al otro. De eso se trata esa parte del corazón. Quizá él no lo explica muy bien en el ejemplo, pero bueno, yo más o menos esa es la interpretación que hago. Si no quieren decir nada más del video, paso a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito de lo que son el contenido teórico de este módulo, del módulo de comunicación.
Esta información yo la saqué del libro de Chiavenato. El libro de Chiavenato también lo usamos en la parte de conflictos. Es el mismo libro, son 2 capítulos distintos del libro. Uno es conflictos, el otro es comunicación. Así que si lo quieren ampliar, lo pueden buscar por ahí. Antes de entrar en el concepto de comunicación, tenemos que revisar un poquito lo que es la diferencia entre datos, información y comunicación. Y ahí van a ver una imagen que no sé, los que están del celu seguramente no la ven, pero es una pirámide que abajo tiene la palabra datos, después el siguiente escalón dice información, el tercer escalón es conocimiento, el cuarto competencia y la punta de la pirámide es el saber. Bien, competencia, ¿se acuerdan que la vimos, no? Lo estuvimos viendo en el módulo anterior. Sí, sí. Y en el primer módulo algo así habíamos logrado llegar a un acuerdo más o menos similar de datos, información, conocimiento y se armó como una pirámide, entre comillas, en una de las primeras, si no fue en la primera, en la segunda clase, mal no recuerdo. Bien, bien, este era un tema que ya lo habíamos visto. Es de acuerdo con lo que dijo Lucas. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de algo sin conexión con lo demás. O sea, por ejemplo, una fecha, un número, una cuestión que se utiliza para algo más. Por ejemplo, yo te digo, no, mirá, la inflación de este mes es el del 12%. Y no te digo absolutamente nada más, y es un dato. Cuando yo le empiezo a dar contexto a ese dato y lo conecto con otros, la inflación de este mes es el 12% y la inflación normalmente es del 7%, pero en un país normal debería ser por debajo del 1%. Bueno, ahí hay información. ¿Se entiende? La información es el conjunto de datos que tiene cierto orden, sentido y como una intención para el otro. ¿Ustedes les parece que la toma de decisiones se toma en torno a los datos o a la información? Ambos. En base a la información. En información para mí. ¿Por qué ambos, Silvi? Y porque si yo doy, por ejemplo, ¿no? Doy una fecha, informo algo sobre esa fecha, estoy dándole las dos cosas. Pero te lo estoy diciendo en un contexto, ¿no? Y al darle ese contexto ya se convierte en información ese dato. Claro. ¿No? A nosotros los datos por sí solos no nos sirven para tomar decisiones. Lo que nos sirve es la información, es el contexto. ¿Y cómo les parece que esa información tendría que ser? A ver, esto no está escrito ahí en la diapositiva, pero les pregunto a ustedes. ¿A ustedes les suena la palabra oportunidad? Cuando algo es oportuno, ¿qué quiere decir? Llegó justo a tiempo. Llegó en el momento no Exactamente. pensado. Es esa la definición. Gracias, Lucas. No, pensé que íbamos a rondar más en el tema, pero no, es eso. Cuando algo es oportuno quiere decir que llegó justo a tiempo, ni antes ni después. ¿La información para tomar decisiones tiene que ser oportuna? Si yo tengo que decidir hoy, por ejemplo, si pago los sueldos o no mañana, y yo no sé si ustedes hicieron el depósito bancario, no sé si tengo la plata en el banco para hacer los depósitos. ¿Cuándo No. me servía a mí la información? ¿Mañana o me sirve hoy? Ayer. Bueno, digamos, la información tiene que ser oportuna. Si no, yo no puedo tomar bien la decisión. Y de eso depende a veces mi toma de decisiones. El no tener la información suficiente implica que yo a veces no puedo decidir correctamente. ¿Me siguen?
Sí, sí. Bien. Sí. Y entonces, dentro de este contexto de datos, información y demás, vieron que ahí hay, en la pirámide, dice conocimiento, no dice comunicación. Pero ahí en el esquema, en las cosas que están descritas, dice comunicación. ¿Por qué dice comunicación y no dice conocimiento? En la pirámide. Perdón, en la descripción de las cosas. ¿Qué les parece que es la comunicación y qué relación tiene con la información y el conocimiento? ¿Dónde les parece que la comunicación está dentro de esa pirámide? ¿Necesitan que lo amplíe? Sí, Bien, estamos analizando, a ver si me lo permite, esta pirámide de acá. ahí está. Ahí está, y tiene... Ahí está completo. ¿Ahí lo ven? ¿Dónde está la comunicación acá? Tendría que estar entre... Después, o sea, para poder tener un conocimiento, tiene que dar una comunicación. O sea que tendría que estar entre información, por arriba de información, pero por debajo del conocimiento. En- Para mí está en la competencia. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene otra En la opción? información para mí. Bien. ¿Alguien más? Todavía no dan con la respuesta correcta. ¿Eh? Creo que está en Para mí todos. tendría que estar en En todos todos. lados. ¿Hay algo que atraviese todos? ¿Ven el puntero? ¿El mouse? ¿El mío? Sí, se ve. Sí se ¿Qué es ve. esto que está acá? ¿Lo ven? Sí, ¿Ven este de acá? ¿Y estos? ¿Qué son? Flechas. Flechas. Esas flechas representan la comunicación en esta pirámide. Digamos, no está en uno o en otro, está en todos, está en todo el proceso. La comunicación, lo que pasa es que, fíjense que en tanto de datos e información se forma el conocimiento, pero después de entre competencia, conocimiento y saber, hay una reciprocidad de comunicación. Pero en la información sube. ¿Se lo ven a eso? Hay como una línea de subida nada más, entre datos e información hasta el conocimiento. Cuando el conocimiento está, después hay una interrelación para arriba. Digamos, lo alejo, ¿eh? Era para que puedan observar esa cuestión de las flechas, que es importante. Porque tenemos que definir qué es la comunicación para saber por qué es una flecha dentro de este esquema. Y acá vamos a ver muchos conceptos de comunicación. Pero en este esquema es el proceso de transmitir esos datos o esa información entre personas. ¿Me siguen? Yo sí, tengo un Sí. dato, tengo una información, o tengo un conocimiento, o tengo una competencia, o tengo un saber, y lo transmito. ¿Cómo lo transmito? A través de la comunicación. Acá estaba más grande, no me di cuenta. Miren, está la diapositiva y acá lo he ampliado. Pero bueno. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de comprender esa información. Cuando yo tengo un entendimiento de esa información y puedo conectar distintas informaciones. Entonces yo soy un conocedor de esa información. No solamente la transmito, sino que la puedo incluso, podría llegar a, no sé si generar, pero podría generar nueva información a través de mi conocimiento. Cuando tengo una competencia, quiere decir que yo puedo poner en acción ese conocimiento. Tengo determinado saber profesional del conocimiento. Capaz que no soy un profesional, pero soy una persona idónea. Entonces yo, cuando soy competente en algo, por ejemplo, yo tengo una determinada tarea, ¿no?
tengo la información, tengo el conocimiento y, bueno, puedo saber hacer con ese conocimiento. Ahí tengo una competencia. Y cuando el saber, dentro de este esquema, es un conocimiento profundo. Está más relacionado no tanto al conocer o al entender, sino a la sabiduría, a esa idea del saber, como a tener un conocimiento más amplio, más profundo, que lo adquiero mediante la experiencia. Digamos, por ejemplo, yo puedo tener un montón de conocimientos, pero realmente no tengo incorporado cómo utilizarlo. Entonces no tengo competencia. Puedo saber cómo utilizarlo, tengo competencia y demás, pero no tengo un conocimiento profundo del tema. Cuando yo desarrollo ese saber, ese debería ser como el fin último del conocimiento, ¿no? ¿Me siguen? Que eso es un continuo, ¿no? No es algo definitivo. No piensen que la pirámide termina ahí. Esto es una cuestión esquemática nada más. Y fíjense que acá también se incorpora toma de decisiones dentro del esquema. Miren que acá hay una cuestión de, dice, metas a mediano o largo plazo a través del conocimiento. Y cuando uno tiene el saber, puede filtrar algunas cuestiones y también puede tomar decisiones. Es un esquema bastante sencillo, pero bueno, sirve para lo que estamos viendo. Entonces retomamos el concepto de comunicación. Acá dice que es el proceso por el cual se transmite información y significados de una persona a otra. También es la manera de relacionarse con otras personas a través de ideas, hechos y valores. ¿Nos detenemos en eso? Yo me relaciono con otros a través de ideas, hechos y valores. No solamente le transmito datos e información, sino que también le transmito y me relaciono con los demás con ideas, hechos y valores. Hechos son acciones, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, empiezo a hablar de comunicación verbal o no verbal, hay acciones que hago para comunicarme con el otro, que no tienen que ver con hacer un ruido, un gesto o algo, sino que, no sé, genero algo y eso es una comunicación en sí misma. Hay un código ahí que es no verbal. Y cuando transmito valores, es por ahí un poquito más complicado, pero ¿todos entienden qué es el concepto de valor? ¿Escala de valores les suena? ¿No? No pasa nada. Pueden vivir sin valores. Sí, o sea, valor, o sea, los valores, o sea, no sé, no me sale cómo explicarlo, pero no es de valores monetarios, sino de los valores que tiene uno, Sí, cómo lo que se trata. resignifica, lo que le da sentido. Bien, gracias Sole. Gracias Lucas igual, aunque no salió, pero no pasa nada. El valor, por ejemplo, si yo les digo que yo valoro a alguien, ¿qué quiero decir con eso? Sole, yo te valoro mucho. ¿Qué es lo que vos interpretás de eso que te estoy diciendo? Que soy importante, que hay un aprecio de por medio que para mí resulta importante. Perfecto. Cuando yo digo que un valor para mí es la empatía, ¿qué quiero decir? Lo mismo, ¿no? Que es importante. Que para mí eso es significativo. Sí, lo mismo, como que destacás esa Destaco cualidad. eso. Cuando uno se comunica con otros, transmite valores. Sí, Constantemente, ¿no? De hecho, todo el tiempo. una de las discusiones que uno más tiene con los demás es porque no coinciden valores a veces. Cuando hablábamos, por ejemplo, de qué era si alguien se consideraba tóxico o no, y si tenía en cuenta lo que el otro decía o no, y si eso estaba bien o no, y teníamos esa discusión al principio de hoy,
digamos, en el primer video, estábamos hablando de eso, de cómo uno valora esas situaciones y cómo uno valora al otro también. Si esa persona es importante para uno, si no lo es, si es importante cómo me dice, si no es importante lo que me dice, qué cosas son importantes para mí. Eso es lo que es hablar de valores. ¿Ahí se entiende un poquito mejor lo que dice esa oración? Sí. Bien. Estamos todos de acuerdo en que la comunicación es un proceso. Y entonces, ¿qué quiere decir que algo es un proceso? Que tiene etapas. Bien. Supongo que no Ah, se puede saltear, que tiene que estar siempre en todas las instancias y nosotros tener contemplado eso en cada uno de los lugares de la pirámide donde nos estamos situando, ¿no? bien, puede ser una interpretación también. Pero cuando yo hablo de procesos productivos, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Vamos a analizar la palabra proceso por fuera de la comunicación y después vemos qué tiene que ver. ¿A qué les suena proceso a ustedes? Si yo les hablo Etapa, de etapas, bien. Etapas que están, ¿de qué manera relacionadas? interrelacionadas que tienen que ver con el desempeño, digamos, o el desarrollo. A mí me suena más a desarrollo A el desarrollo. proceso. Sí. Bien. Hay como una especie de secuencia entre esas etapas, ¿no? Y como también para que sea un proceso, hay como cierta repetición. Cuando, cuando yo me comunico, hay un proceso. O sea, yo, por ejemplo, eh, si quieren, fisiológicamente hay un proceso para que yo pueda comunicarme verbalmente. Pero también hay como cierto código de la comunicación. Lo que para mí tiene un significado, para ustedes tiene otro. Pero de alguna manera nosotros aunamos criterios y significa más o menos lo mismo, ¿no? Todo ese proceso y todo eso que sucede de una manera medio inconsciente en el proceso de la comunicación. Pero está ahí, hay algo que sucede, hay ciertas etapas que se dan para que se comunique una persona. ¿Pueden identificar alguna? De Poner lo que la es el... pava para tomar unos mates. Bueno, poner la pava puede ser un inicio de una comunicación. Pero vamos a algo más básico, ¿no? Yo hablo, vos escuchás. Vos hablás, yo escucho. ¿Ahí hay un proceso? Hay dos etapas. O cuatro. Sí, Y estamos de acuerdo que tiene que haber más cosas, ¿no? Para que haya comunicación. Un intercambio de opiniones. Bien. Cuando Los estamos hablando de que diferentes algo es temas que se van charlando a medida que pasan las charlas, ¿no? una charla. Bien, bien, bien. No digo, los diferentes temas que se van dando. Como que va de a poquito por ahí hasta, no sé, temas superficiales hasta más personales, capaz. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, chicos. Entonces, cuando hablamos de que es un proceso y de que tiene ciertas etapas, calculo que todos más o menos entendieron lo que quise decir, estamos hablando de que tiene que haber también elementos en la comunicación. Yo, por ejemplo, no me puedo comunicar conmigo mismo, aunque quisiera que sí, ¿no? Salvo que sea el personaje de Memento, no sé si vieron la película. eh, yo me puedo dejar una nota para mí mismo y leerla en el futuro, digamos. Pero en realidad ahí no hay comunicación, hay un recordatorio, si quieren. Para que haya para que se dé el proceso de comunicación tiene que haber interlocutores, tiene que haber por lo menos dos personas. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de analizar un poquito la estructura de la comunicación. Para que se dé, tiene que haber personas. Partimos de ahí. Esas personas tienen que ser receptivas. Digamos, yo, por ejemplo, para poder comunicarme con otro y que se dé la comunicación, por ejemplo, si yo les hablo a ustedes y ustedes no escuchan, no hay comunicación.
Suponete, si vamos a pensarlo de una manera, si Amparo tiene sordera y yo le hablo y ella no sabe leer los labios y no me ve los labios, no hay comunicación. ¿O si la hay? No, no, no la hay. ¿Estamos de acuerdo que no? Bien. Si Amparo tiene, perdón Amparo que te use de ejemplo, ¿eh? Si Amparo tiene No sordera pasa nada. y yo le hago seña de lenguaje de señas y ella lo puede interpretar, ¿hay comunicación? Y ahí sí, tiene que haber entendimiento de las dos partes para que empiece. Exactamente, tiene que haber lenguaje, ¿no? Porque si, si no, yo es como que estoy tratando de hacer señas y poner que vos seas analfabeta dentro de lo que son los sordos. Y sos sorda. No sabes lenguaje de señas, pero sos sorda. Y yo te hago lenguaje de señas. ¿Hay comunicación o no? No, No. No. Bueno, entonces, ¿y qué sucede, por ejemplo, si hay dos personas que las dos hablan el mismo idioma, pero entienden las palabras de distinta manera? Por ejemplo, qué sé yo, cuando uno habla con personas de otras culturas o de otros países que también son habla hispanas, sucede mucho este problema de comunicación. Por ejemplo, todos entendemos lo que quiere decir carretera, pero le decimos ruta, ¿no? ¿Sucede a la inversa igual? Cuando yo voy a otro país y le digo la ruta, ¿me entienden lo que sí. estoy diciendo? Sí. ¿Ustedes creen que sí? No, no pasa al revés. Hay formas que nosotros tenemos de hablar, pasa también entre provincias, maneras de decirle a las cosas que para nosotros significan otras. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es un paisa? Un paisano, un amigo. ¿Para todos es lo mismo? Sí, para mí es como un paisano. ¿Y ¿Qué? Para mí paisano? igual. ¿Paisano qué es para vos, Amparo? Como, claro, un hombre de campo, digamos, algo así. Mira, para Norma es un gaucho. ¿Vieron cómo la palabra que tiene distintos significados? Si yo de repente digo, no, acá estaba con mi paisa y fuimos a tomar unas cervezas. Norma se imagina un gaucho, Tomando sobre. eh, Amparo un Un bo- paisano que no sé qué es y un son boina, digamos, Sí. un amigo, Y sí. en otros países paisa sería amigo. claro, en En el Colombia, norte, paisano sería de la misma provincia, poner. bueno, es como un regionalismo. Entonces, fíjense cómo la comunicación implica una aplicación del lenguaje y de hacer común las palabras. Y fíjense cómo es de difícil a veces uno usar palabras que el otro no comprende. Esto pasa cuando uno usa palabras muy técnicas. O hace, por ejemplo, si nosotros de la farmacia le decimos a la gente, mirá, lo que vos tenés que tomar es un analgésico, no un antibiótico. Y la persona no tiene ni idea de lo que es un analgésico o un antibiótico, nosotros estamos hablando correctamente. ¿Pero se está dando el proceso de comunicación ahí o no? No. No. Ah, bien. Gracias por responder correctamente. ¿Por qué no? El otro no me entiende, digamos. Yo estoy. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? La percepción del otro es distinta. ¿No? Sí, tiene que ver con los valores también, ¿no? Con lo que significa para, en este caso, una cultura, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y cómo yo, qué herramienta tengo yo para atenuar esas barreras? La adaptabilidad puede ser una. También, sí, totalmente. Pero hay otra, ¿no? Se habló en el video, un poquito. ¿Qué, qué planteaba él cuando decía que las personas sabían hablar, sabían escribir? Pero no ¿Y qué era sabían lo que se escuchar. perdía?
¿Qué era lo que se perdía después de los 4 años? ¿Preguntar? La pregunta de Preguntar. preguntar. La pregunta, ¿no? Qué cosa importante para la comunicación. Porque realmente yo necesito una retroalimentación. Necesito saber si el otro me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué yo les insisto tanto y les pregunto, ¿se entiende? ¿Me siguen? Y demás. ¿Porque soy inseguro? ¿O porque quiero saber si las palabras que usé son las correctas? Cuando me dicen que no se entiende, ¿qué hago yo? Volvés a explicar, tal vez usando otro modo. Otras palabras, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque soy un pesado que quiere redundar sobre lo mismo? ¿O porque me interesa hacer común ese conocimiento? Claro, se interesa que haya una claridad, que el otro entienda, si no, no se genera la comunicación. Recién ahí, cuando el otro entendió, y yo puedo corroborar que el otro entendió, bien, Norma, bien. Es cuando se concluye el proceso de la comunicación. Por lo menos de esa idea, de ese gozo. Y es un paso a paso la comunicación. No es que yo agarré y dije algo y ya está. ¿Les pasa a ustedes? Quedan 3 minutos de llamada y cierro con esta pregunta. Después nos vamos. ¿Les pasa a ustedes que escucharon alguna vez a alguien o ustedes mismos lo dijeron? Yo ya se lo dije. Sí, Sí. ¿Y, y qué creyeron que pasó? O no nos No hubo escuchó, comunicación. No se pisen. Vamos primero Luca y después Silvi. o no nos escuchó, o no nos interpretó lo que le quisimos decir. Nosotros lo vimos de una manera y la otra persona lo interpretó de otra. Bien. ¿Y Silvi? ¿Qué querías decir vos? Gracias, No Luca. hubo comunicación. Bien. No hubo comunicación. Lo que dijo Lucas es correcto también. Pueden ser una de las causas. Pero el proceso de comunicación no fue correcto. El decir no cierra el circuito. ¿Me siguen hasta ahí? clarísimo. Yo por Sí. decirle al otro, yo ya le dije, pero no me escucha. Es como que yo estoy delegando la responsabilidad de la comunicación en el otro. Pero ¿y qué en mi parte? Yo corroboré que el otro me haya entendido. Controlé que después de que yo le di una orden o algo lo haga realmente como yo había entendido. Si yo, por ejemplo, estoy construyendo mi casa y le digo a los albañiles, levanten esta pared, pongan los ladrillos de esta determinada manera. Yo voy y vuelvo cuando ya pusieron toda la pared. Y no estoy en el proceso para ver si me entendieron correctamente. ¿Es culpa de ellos? ¿Es una cuestión de la comunicación falla porque yo me expresé mal? ¿Porque no estuve en el feedback? ¿Porque ellos no me dijeron, che, no sé si te entendí bien? ¿O por todos esos? Por todos esos. Sí. Bueno, vieron que la comunicación es un poquito más compleja que solamente le dije. Cerramos acá por hoy, si les parece, y terminamos el martes que viene. Terminamos todo el módulo de comunicación. Dale. Bueno. Che, nos vemos. Gracias. Dale. Hasta el Chao, chao. martes. Nos vemos el Che, martes.